nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 8 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 9 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario nos dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido las excusas del ex ministro de Justicia, don Hernán Larraín, e indica lo siguiente: he recibido invitación para participar en una comisión investigadora de la Cámara. Le agradeceré pudiera solicitar al señor presidente la misma, tuviera bien indicarme las preguntas y materias respecto a las cuales se me solicita participar, para así poder confirmar o no mi participación. Atentamente, Hernán Larraín. Esa es la cuenta, presidente. La palabra respecto a la cuenta. Yo creo que como buen abogado quiere que le precisen efectivamente sobre qué temas él tiene que explayarse. Me parece bien que por lo menos le precisemos si efectivamente hay algún tema específico que él tenga que detallar, digamos. Me parece bien la respuesta, sí. Es bastante jurídico el tema. Sí, yo creo que el tenor de la invitación a don Hernán Larraín es fundamentalmente que él pueda exponernos en su calidad de exministro respecto de el nombramiento de jueces. Él tiene la experiencia como exministro respecto de estos procesos, cuáles son sus percepciones, si él percibe que pueden haber existido influencias de terceros, y fundamentalmente también porque una de las funciones importantes de esta comisión justamente va a ser el poder también elaborar propuestas respecto de mejoramiento del sistema, que claramente ha demostrado falencia, también que él pudiese hacer un aporte en su experiencia al respecto. Nosotros hemos visto también un reportaje que ha salido en donde se ha hecho alusión de advertencias que el señor Larraín habría hecho. Presidente, aquí hay una propuesta sí. de una pregunta hecha por la Secretaría. Dice, en relación a su experiencia como ex ministro de Justicia en el procedimiento de nombramiento de jueces y las posibles injerencias externas a las que se puede ver expuesto. Asimismo, sobre sus tratativas para crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales para magistrados y fiscales como un órgano autónomo. Esa es la pregunta, es una pregunta que es bastante, está redactada en términos bastante técnicos. Eso es para que él venga y pueda exponer sobre eso. Claro, exactamente. Sí, yo creo que está bien. Yo creo que faltaría como un poco precisar eso que salió en un reportaje que él habría hecho una alerta. Sí, pero eso lo podemos ver acá. Sí, no, yo creo que esa pregunta está bien. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo entonces en sí. formular esta pregunta y mandársela al ministro? En todo caso, es público de que incluso con el mismo reportaje que dice el diputado aparece de que se habría refrendado lo que aún a las presiones que puede tener el señor Hermosilla, al anterior ministro de Justicia, fue validado por el expresidente Piñera, donde firmó lo que el ministro le llevaba y no lo que Hermosilla quería plantear, digamos. Entonces, eso salió en un reportaje, no me acuerdo en qué lugar. Sí, tiene la palabra. Las preguntas que implican juicios de mérito, yo creo que es conveniente hacerla acá en la comisión y él verá si la responde o no. Pero de otra manera no va a venir, ¿no? Sí, claro. No, yo entiendo. No está forzado a venir, digamos. Por eso no está forzado a venir, pero si la reacción de la pregunta, como la hizo la Fran, es de carácter técnico, y entonces de ese modo viene. Yo creo que puede concurrir. Ahora, no tiene que apartarse el tenor de esta pregunta, pero como es amplia, uno puede ya hacer juicios de valor, o sea, o preguntar sobre juicios de valor. Me parece que eso sería lo más conveniente, o sea, para tener más asegurada la presencia de él. Sí, yo solamente agregar que creo que el espíritu democrático debería siempre ser de cualquier ex
autoridad el poder asistir a una comisión formal, porque aquí no se le está invitando a una entrevista en un medio de comunicación ni a un espacio, a poder participar de esto. Y creo que lo correcto sería que cualquier exministro de Estado, no obstante no estar obligado, sí en el espíritu democrático siempre pudiese asistir a este tipo de comisiones. Creo que en el futuro deberíamos trabajar transversalmente una modificación a la ley para que los exministros, a lo menos en un plazo de 5 años, pudiesen estar siempre también obligados a poder asistir a 6 meses. Creo que la responsabilidad... Bueno, así es la vida nomás, po. Sabían lo que se estaba metiendo el ministro, pero... Sí, tengo una opinión distinta, porque creo que tenemos muchos casos de comisión de investigadores que dicen relaciones con hechos acontecidos en un plazo superior a 6 meses. Sí, pero no entrar en... Sí, van a entrar, pero no nos coloquemos en parchantelería. Si puede haber buena voluntad, por lo menos se dignó a responder, sí, un tema, de buena voluntad. Él siempre ha tenido buena voluntad. Creo que el ministro Larraín no tiene nada que esconder, así que yo creo que está claro eso. Sí, yo creo que es destacable, sí, está acordado entonces. Bueno, varios supongo que ya hemos tratado, por lo cual... esta presente sesión tiene el propósito de recibir al señor Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien expondrá al tenor del mandato. Lo acompaña su asesor, el señor Rafael Ferrada. Allá está. Si quiere puede acompañar al ministro acá, si no tiene problema. Está bien. En donde hemos invitado fundamentalmente al ministro de Justicia a propósito de la arista que ha nacido en esta comisión respecto de las influencias que habría tenido el señor Hermosilla en el nombramiento de jueces. A nuestro juicio claramente tiene una implicancia importante y un problema para nuestra democracia cuando un abogado litigante participa activamente, como fue reconocido por el señor, por un miembro de la Corte Suprema y un miembro de la Corte de Apelaciones, participa en la designación de un juez que posteriormente podría haber causa de ese propio abogado. Por lo cual nosotros queríamos escuchar al ministro respecto de esto, su opinión, los alcances y cómo está siendo abordado esto desde el Ministerio de Justicia. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las diputadas y a los diputados presentes. En principio, alguien podría afirmar que el mandato por el cual yo he sido, o la razón del mandato de la comisión, yo diría decir no sé nada en particular, pero me parece que en el contexto de del propósito de la comisión y del debate que ustedes han tenido en las últimas sesiones, si me permite, señor presidente, me gustaría hacer una breve referencia que probablemente permite poner en contexto algunas de las cosas que ustedes han debatido y otras tantas que podrían estar en el régimen de recomendaciones. Y para eso me quisiera afirmar de la afirmación que realizó o indicó la Corte Suprema en su comunicación de la semana pasada, una vez que se hicieron conocidas las declaraciones tanto del ministro Matus como del ministro Ulloa, y es que el reconocimiento del Pleno señala que aún el sistema de nombramiento mantiene un régimen de opacidad. Sin embargo, para eso creo que es conveniente hacer un pequeño trazado de lo que ha sucedido con el sistema de nombramientos en Chile hasta hoy, y que explica en algún sentido las deudas que tiene el sistema de nombramientos, pero también reconocer parte de los esfuerzos que se han realizado. Sin embargo, creo conveniente a vuestras señorías que si bien estoy citado en condición de ministro de Justicia, y es en esa condición en la que voy a hablar, algunos de los antecedentes que yo puedo exponer son resultado de 3 intervenciones mías en materia judicial. La primera, que yo he integrado algunas en mi situación anterior a ser ministro de Justicia, en mi condición de profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, yo he participado en
grupos de estudio y de evaluación de sistemas de nombramiento, tanto elaborado por la Asociación Nacional de Magistrados como por la Asociación de Magistradas de Chile. En segundo lugar, durante los años 2013 y 2014 yo participé en el proyecto BIT2 del Poder Judicial en aquellas materias que están vinculadas a gobierno judicial, carrera y disciplina al interior del Poder Judicial. Y lo tercero, que en mi condición de especialista en Derecho Administrativo, mi focalización ha sido el estudio y la crítica a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Hago esta advertencia porque algunas de las cosas que probablemente yo puedo hacer referencia tienen que ver con esa trayectoria y no necesariamente con mi posición actual. Sin embargo, entiendo que todos los aspectos que yo declaré en esta comisión tienen que ver con mi posición de Ministro de Justicia. Algunas cuestiones que yo creo que son relevantes que vuestras señorías tengan presentes. En primer lugar, recordar que el régimen de nombramiento de jueces letrados, de ministros de Cortes de Apelaciones y de ministros de Corte Suprema es un régimen relativamente lacónico, establecido principalmente en el Código Orgánico de Tribunales respecto del primero, en el caso de los jueces, por ternas elaboradas por las Cortes de Apelaciones respectivas y firmadas desde hace algunos años solo por el Ministro de Justicia por delegación del Presidente de la República. En el caso de los ministros de Corte de Apelaciones, también son producto de ternas elaboradas por las Cortes de Apelaciones, pero esta vez por decreto supremo del Presidente. Y en el caso de la Corte Suprema, por elaboración de quinas de la Corte Suprema con propuesta del Ejecutivo, pero aprobada por el Senado tras la reforma del año 1997. El sistema institucional chileno, para poder entender bien los alcances y las potenciales influencias o no que algunas personas pudieran tener en el régimen de nombramiento, descansa hace 200 años, digo 200 años porque los acaba de haber cumplido la Corte Suprema en diciembre, en el último diciembre, descansa en un gobierno judicial centralizado, es decir, donde las potestades de gestión y las potestades jurisdiccionales están a cargo de la Corte Suprema. Esto es bien relevante que vuestras señorías lo tengan presente, porque la única manera de comprender el poder que tienen las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema es la elaboración de las ternas y de las quinas, y además en cómo se definen o no las carreras judiciales al interior del Poder Judicial. Existen pocos poderes judiciales en el mundo que tengan un mecanismo tan centralizado. Y pese a esos 200 años, el sistema ha seguido funcionando, pero además de eso explica por qué desde hace algunos años existe un acuerdo relativamente transversal que es necesaria la separación entre la función jurisdiccional y la del gobierno judicial, entendiendo que las materias de gobierno judicial son materias en donde se quedan establecidas el régimen de nombramiento. ¿Y esto por qué importa? Porque creo también, vuestras señorías, tener presente el lugar de donde transita el régimen de nombramiento hacia la actualidad, y yo para eso debiera poner foco en lo que sucedía en Chile tras el retorno a la democracia. Chile fue objeto principalmente de 3 observaciones sobre independencia judicial por parte de el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al cual posteriormente volveré. El primero fue el año 1979, el segundo fue el año 1984 y el tercero fue el año 1989. En esos 3 casos, el Comité de Derechos Humanos, a propósito del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, observó a Chile que existía un régimen de organización y particularmente un régimen de nombramientos y promoción que afectaba la independencia judicial. Este aspecto es relevante porque la cultura legal chilena y particularmente los especialistas de finales de los 80 y principios de los 90 estuvieron de acuerdo, de un modo bastante transversal, en iniciar un régimen de reformas al Poder Judicial. Eso se tradujo en que, en primer lugar, se estableció una institución separada, distinta, autónoma para la administración, que era la corporación y que sigue siendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial hasta el día de hoy, que se creó en 1990, sin perjuicio de lo cual el gobierno de la Corporación Administrativa del Poder Judicial sigue estando en manos de un grupo de ministros de la Corte Suprema. En segundo lugar, el año 94 la creación de la Academia Judicial, lo cual condicionó el ingreso a la carrera judicial y los mecanismos de formación en un sistema ampliamente compartido por los especialistas. La Academia Judicial está dirigida por un órgano directivo que preside el presidente de la Corte Suprema, que integra el Ministerio de Justicia, pero también que integran representantes de la Academia y del Colegio de Abogados. Hasta esas reformas,
tras el retorno a la democracia, existía en Chile un cierto convencimiento de avanzar en mecanismos de separación de gobierno judicial de la función jurisdiccional. Las iniciativas de gobierno o de consejos de la magistratura de principios de los 90 fracasaron principalmente por oposición de la Corte Suprema y por lo tanto los mecanismos alternativos que se crearon en Chile fue la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial. La reforma al régimen de nombramientos más significativa del país la tuvo el año 1997 y es al régimen de nombramientos de la Corte Suprema. La razón fundamental es que existía una crítica a la fuerte concentración del Ejecutivo y de la Corte en los procesos de nombramiento, especialmente porque establecía una Corte Suprema extremadamente homogénea, además de otras críticas que existían durante esa década y a la cual volveré a hacer referencia a continuación. La decisión entonces del Congreso en ese momento, siguiendo algunos otros modelos comparados, fue permitir que el Senado participara entonces en el proceso de nombramiento. Además de eso, se permitió el ingreso a la Corte Suprema de los denominados ministros colaterales, es decir, personas que no vienen de la carrera judicial, que deben ser calificados como reconocidos abogados o abogadas en el desempeño y especialistas en su actividad. Eso permitió que la Corte Suprema incorporara especialistas a partir de los nombramientos de finales de los 90, y así se aumentó el número de ministros de la Corte Suprema a 21 personas. Si bien existen críticas sobre el régimen de nombramientos diseñado del 97, si uno hace un balance, en general el régimen ha mantenido una Corte Suprema relativamente heterogénea, pero le ha dado un poder de nombramiento a el Senado, que creo que es conveniente que luego también uno podría hacer algunas observaciones. Sin embargo, la década de los 90 es una década compleja y que explica estas reformas. En primer lugar, existieron 4 acusaciones constitucionales, la primera el 92, la segunda el 96, la tercera el 97 y la cuarta el 2000, respecto de distintos ministros de la Corte Suprema, y todas tenían un elemento en común, el reproche a la forma y modo en que se venía desempeñando o las relaciones en algunos casos impropias que algunos de esos ministros podían haber tenido con el desarrollo de su actividad. Como bien se sabe, solo una de esas acusaciones fue acogida el año 92 en el caso del exministro Cereceda. Sin embargo, creo conveniente también recordar que a finales de los 90 existía una crítica bien explícita sobre este punto y que tiene una representación muy gráfica, y lo cito solo a título ejemplar, en el denominado Libro Negro de la Justicia que escribió la periodista Alejandra Matus. ¿Y por qué es relevante ese libro? Fundamentalmente porque ella se tuvo que exiliar. El exministro Servando Jordán en su oportunidad aplicó la Ley de Seguridad del Estado por desacato, y recién el levantamiento a comercialización de ese libro se hizo el año 2001. En otros términos, la década de los 90 es una década de escrutinio muy severa a la independencia judicial y también a los vínculos impropios que durante esas décadas y las anteriores había mantenido el Poder Judicial con distintos actores del funcionamiento del sistema institucional. Lo digo, y hago este breve resumen, porque todos los esfuerzos que ha hecho el Congreso, cuanto también los que ha hecho la propia Corte Suprema, han tenido como precedente estos aspectos. ¿Qué situación, sin embargo, es relevante y comienza a tomar un rol distinto a partir del 2001 en adelante? Yo diría que el impacto de las reformas procesales que se establecieron en Chile. Primero la reforma procesal penal, la segunda la reforma de la justicia laboral, la tercera la justicia de familia. Ustedes me preguntarán por qué eso es relevante. Primero, porque significó un volumen significativo de jueces y juezas en el Poder Judicial, un número que no se había tenido hasta ese momento. Ese número también se trasladó a una demanda de jueces, de abogados y abogadas que ingresaron al Ministerio Público y que ingresaron a la Defensoría Penal Pública y a otras instituciones del funcionamiento del sistema. Esto tuvo un impacto esencialmente porque el modelo de funcionamiento del Poder Judicial descansa en una carrera de carácter vertical, y por lo tanto lo que sucedió con esa reforma es que la base de la carrera judicial se expandió, pero la posición jerárquica se mantuvo. En consecuencia, a poco andar, los jueces y las juezas que ingresaron a esa reforma vieron carreras judiciales relativamente limitadas. Y por lo tanto, comenzó una demanda muy explícita de las asociaciones gremiales, cosa que ya había comenzado en los 90, a través principalmente de la Asociación Nacional de Magistrados, de eliminar mecanismos a través de los cuales los jueces
o juezas pudieran tener contactos impropios, especialmente en la conformación de ternas en el Poder Judicial. También conocido, o ustedes han podido conocer como el denominado besamanos, es decir, un juez o una jueza que desea participar en un concurso público, la única forma o modo que podía darse a conocer era pidiendo audiencia o más bien entrevistándose con jueces de las cortes respectivas para la conformación de esas ternas. Eso se hizo mucho más explícito con las reformas procesales por la cantidad de jueces y juezas que tuvimos. Y que hemos tenido, y además significó también un cambio generacional muy relevante en el Poder Judicial que permitió que lo que hasta hace algunos años antes de estas críticas eran consideradas verdaderas disidencias sancionables al interior del Poder Judicial, se consideraron como críticas legítimas que de hecho llevaron a la Corte Suprema a partir de aproximadamente el año 2014 a una serie de iniciativas con el propósito de transparentar el mecanismo de nombramiento. Los mecanismos de nombramiento, los mecanismos de concursabilidad, las audiencias públicas y la transparencia en los procesos. Por ejemplo, vuestra señoría, un ejemplo, hasta antes de las reformas implementadas por la Corte Suprema, nosotros no sabíamos cómo votaban respecto a determinados candidatos los ministros o las ministras de Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Hoy día, cada vez que uno analiza una votación, tiene claramente identificado respecto de qué juez o qué candidato manifestó preferencia. Esto también fue significativo en otro tipo de concursos donde participan las cortes respectivas. Ese sería el caso, por ejemplo, de la participación en la designación de fiscales regionales y de la propia quina para fiscal nacional en el caso del Ministerio Público. Pero pese a sus esfuerzos, el país ha seguido siendo observado en este tipo de materias. Si me permite, señor presidente, quiero hacer breve lectura. El país ha estado sometido, como vuestra señoría probablemente han leído en las últimas semanas, al examen que hace 10 años no daba ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, el año 2019, estableció en su listado de cuestiones previas, es decir, de aquellas que debía responder el país, que entregara información precisa a propósito del derecho a un juicio justo e independencia judicial respecto de cuáles habían sido las medidas que el país había adoptado para dotar de independencia a los jueces y fiscales, y así como los órganos de gestión y el régimen de designación y carrera. El año 2021, el Estado de Chile respondió a través, en este caso, de lo elaborado por el Ministerio de Justicia y comunicó al Comité de Derechos Humanos el conjunto de medidas que la Corte Suprema había estado adoptando en sus actas desde el año 2014. El examen Chile lo rindió en el mes de febrero y las observaciones finales al examen de Chile, el Comité de Derechos Humanos las acaba de haber emitido la semana pasada, el 28 de marzo del 2024. Y si me permite, señor presidente, solo quiero leer brevemente una de sus conclusiones del 28 de marzo. En el parágrafo 35, destinado al derecho a un juicio justo e independencia judicial, el comité lo que señaló es que toma nota de las diversas actas y autos acordados de la Corte Suprema sobre la estructura de la carrera judicial, pero le preocupan las informaciones que apuntan a que los procesos de selección y nombramiento de ministros de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y los fiscales superiores carecen de la debida transparencia, publicidad y escrutinio público que puedan garantizar la aplicación de criterios objetivos para evaluar los méritos y capacidades de los candidatos y candidatas y blindarlos de las influencias políticas indebidas. Esta es la observación que Chile acaba de haber recibido nuevamente del comité, que reconoce los esfuerzos que ha hecho el país, sin embargo, sigue siendo entonces un problema estructural y que de hecho es preocupación de vuestra señoría en esta comisión. ¿Qué es lo que uno entonces podría eventualmente observar, ¿no? La primera, y que es bastante obvia, son los esfuerzos que se han tenido en el país desde el año 2015 en tratar de separar el gobierno judicial de la función jurisdiccional. La Corte Suprema ha sido explícita desde el año 2015 y así lo señaló, por ejemplo, en el acuerdo del Pleno de la semana pasada, que la Corte Suprema es partidaria de separar ambas funciones y, por lo tanto, de reformar el sistema de nombramiento. Es cierto también, como vuestras señorías conocerán,
que el exministro Larraín hizo ingentes esfuerzos por reformar el sistema, lo que se tradujo en una reforma constitucional y en el proyecto que crea la Comisión de Nombramientos, aunque mantiene el régimen de nombramiento en el caso de ministros de Corte Suprema, con acuerdo del Senado, mantiene la creación de un organismo autónomo con ese fin. Los dos procesos constituyentes fracasados tuvieron consenso sobre este tema. El primero, volviendo a un Consejo de Justicia, y el segundo, con un sistema descentralizado, más bien tratando de evitar que se concentrara todo en una mano. Pero si uno quisiera sacar el limpio, desde el año 2015, distintas iniciativas lo que tienen son mecanismos para reformar el régimen de nombramiento. Sin embargo, la pregunta es, cada uno de esos sistemas tiene críticas, por cierto, ¿no? La propuesta original, por ejemplo, presentada por el exministro Larraín o la administración del presidente Piñera, tiene una observancia y es, por ejemplo, que ese órgano está integrado, no tiene mayoría de integración de miembros judiciales, ¿no? Esto tiene que ver con una vieja discusión que hay sobre la naturaleza que tienen que tener este tipo de instituciones, por ejemplo. Y además regula más bien el órgano colegiado sin regular con demasiada precisión el procedimiento. Aunque son críticas legítimas, por cierto, el propósito de esa reforma refleja un consenso bastante compartido en Chile desde principios de los 90. Los dos procesos constituyentes fracasados tenían dos modelos distintos, pero descansaban en el mismo criterio, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que revela la situación que es objeto de investigación por parte de esta comisión y que ha llamado la atención y al escándalo? Yo lo revelaría en que pese a los esfuerzos que se han hecho hasta ahora y que yo he tratado de resumir, y yo creo que tener claridad de esa trayectoria es relevante, es en aquella expresión que utilizó la Corte Suprema la semana pasada, y es que es conveniente eliminar la opacidad en el régimen de nombramientos. Es decir, pese a los esfuerzos que ha realizado el sistema institucional, particularmente la Corte, estableciendo mecanismos de concursabilidad pública, audiencias públicas, nominalización de las votaciones y regulación de agendas, esos espacios de opacidad siguen existiendo. ¿Dónde existen esos espacios de opacidad? Entiendo por espacios de opacidad, para efectos de esta argumentación, aquellos donde es posible que un tercero intermedie a favor de un candidato sin influir determinantemente en él, simplemente por recomendación, sin que un tercero, o sea, el público, conozca quién está formulando la recomendación. La situación habitual en este tipo de cosas es la expresión tal como: en la terna tal va tal persona, yo solo cumplo con informarle a usted que lo conozco y tengo buena opinión de él. En otros términos, cuando estamos hablando de opacidad, no estamos hablando de aquella presión que podría transformarse precisamente en una hipótesis ilícita, sino que en aquella que simplemente supone una afectación de una regla elemental de igualdad de competencia. Aquel que puede tener un intermediario y que en consecuencia puede alegar a favor de los méritos de un determinado candidato o candidata. Pero tiene un segundo efecto que es extremadamente complejo y que yo lo podría resumir en aquella idea que está representada en el Código Orgánico de Tribunales en materia de recusación. El Código Orgánico de Tribunales en materia de recusación dispone de una regla pensada en la idea central de que respecto de aquella persona que está en una condición jurisdiccional pueda estar en una hipótesis de falta de imparcialidad cuando ha recibido alguna situación que le comprometa o su merecimiento, ¿no? En otros términos, el presupuesto del Código Orgánico de Tribunales es que una vez nombrado, una de las características centrales del juez es que debe ser independiente y no actuar con merecimiento de ninguna naturaleza respecto de quienes pudieron haber actuado en su favor. Así las cosas, esos espacios de opacidad se encuentran en tres lugares. Uno, en la conformación de ternas o quinas, es decir, en aquellas conversaciones que se pueden realizar para la elaboración de las votaciones en ternas o quinas. Las ternas en las Cortes de Apelaciones respectivas y las quinas en la Corte Suprema. Esto tiene una consecuencia especialmente compleja, porque dado que las Cortes de Apelaciones, cada una de ellas vota por determinado tipo de ternas, la consecuencia que eso provoca es que el tipo de carrera judicial es un tipo de carrera judicial definida
contingentemente por la conformación de ternas de las Cortes de Apelaciones. Eso tiene un impacto en las promociones y la movilidad de jueces y juezas. El segundo espacio de opacidad es el Ejecutivo, es decir, en aquella hipótesis donde esa intermediación puede ser realizada en el Ejecutivo. Aunque esa situación está relativamente acotada, porque a diferencia del primer caso es un universo de personas que postula, en el segundo es una hipótesis relativamente acotada, la tercera tiene que ver con el Congreso y particularmente con el Senado. Pero, vuestras señorías, para ser completamente transparente, uno de los principales intermediarios en el caso de nombramientos judiciales o de recomendaciones del estilo que yo he señalado se encuentran en este Congreso Nacional. Y la razón por la cual entonces se produce un problema tiene que ver fundamentalmente porque la ley de lobby lo que establece es que las conversaciones, las intermediaciones entre autoridades públicas no pueden ser calificadas ni como gestión de intereses ni como lobby. Es decir, contrariamente a lo que se piensa, y por lo menos es mi experiencia, la profesión legal tiene poca injerencia, o, para decir en términos sencillos, la probabilidad de que un abogado tenga un poder determinante para poder nombrar un abogado externo, ojo, son hipótesis relativamente acotadas. Hago esta advertencia porque en el caso del abogado Luis Hermosilla, él cumplía labores contratados honorarios en la administración en ese momento. Son relativamente acotados. Sin embargo, la mayor cantidad de recomendaciones del estilo que yo he indicado provienen de los pasillos de este Congreso. Y la pregunta, por lo tanto, es, si uno quiere reducir la opacidad, lo que en rigor debiera hacer es que tanto en la etapa de conformación de ternas, cuanto en la etapa de selección del Ejecutivo, cuanto en el caso del Senado, cualquier intermediación, aun cuando sea realizada por un funcionario público, podría ser incluso, por ejemplo, un ministro de Corte, un exministro de Corte, que simplemente transmite un comentario diciendo conozca a tal persona porque y tenga un buen desempeño, deban ser registrados en alguna plataforma que permita, en algún sentido, conocer quiénes están intermediando a favor de quiénes. Esa regla, por cierto, tiene un propósito central: disuadir esas recomendaciones. Pero en el elemento en que aún considere que son legítimas, porque mal que mal supone una recomendación honorable en el sentido que da cuenta de que conoce a una persona, sí puede afectar una regla de igualdad concursal. ¿Y por qué esto es tan relevante? Yo creo, y con esto quiero cerrar, señor presidente, porque hay dos cuestiones que me parece que son importantes. La primera, cualquiera sea el sistema de gobierno judicial y régimen de nombramiento que se implemente, eso en caso de Chile sería especialmente importante cuando uno tiene en consideración 200 años de tradición de un sistema concentrado. Es un avance, pero es un avance significativo si uno elimina los espacios de opacidad. Esos espacios de opacidad suponen, en primer lugar, reconocer que las conversaciones entre autoridades públicas para la recomendación de un candidato debe ser información pública y debe estar registrado. Sea que esa comunicación se realice telefónicamente, por medio telemático o en un contacto en un pasillo del Congreso. Creo que de esa forma, ¿no? Además, no solo se garantiza una regla de transparencia, sino que también la igualdad de los concursantes, es decir, de aquellos postulantes que probablemente podrían no tener esa posibilidad de conversación. De hecho, algunos de esos postulantes lo que suelen escribir son de cartas de expresión de intenciones que están incorporadas en su carpeta y que habitualmente son leídas, ¿no? No todos los candidatos lo hacen, pero algunos candidatos lo hacen específicamente. Y lo siguiente, que es algo que tiene mucha relevancia, esto vale no solo para el Poder Judicial, sino que también para el Ministerio Público. Hay algunos elementos en esos regímenes de nombramiento, en los regímenes de opacidad, que me parece que son importantes tener en consideración, que están vinculadas a la posición, en este caso, de aquella persona que se enfrenta al sistema de justicia. Lo que esa persona necesita es que un juez actúe de acuerdo a las reglas de debido proceso y sobre todo con imparcialidad. De hecho, la razón por la cual el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas observa este tipo de situaciones para Chile, no solo respecto de la carrera judicial, sino que esas carreras judiciales y eliminar esos mecanismos de opacidad son claves para el establecimiento de un juicio justo. Revisados los antecedentes del Ministerio de Justicia, tanto de esta administración como de la anterior,
El señor Hermosilla nunca suscribió contratos ni tuvo desempeños en el Ministerio de Justicia. El señor Hermosilla nunca tuvo contratos ni desempeños en el Ministerio de Justicia. Y lo segundo, que el esfuerzo realizado por la administración anterior en torno a la comisión de nombramiento, en algún sentido, creo yo, resume bastante bien los esfuerzos que se habían tratado de realizar en materia de separar el régimen de nombramiento. Pero insisto, cualquier régimen de nombramiento puede verse frustrado en las pretensiones por largos años establecidas si uno no suprime alguno de estos espacios de opacidad. ¿Se requieren de reformas legales para suprimir esos espacios de opacidad? Probablemente sí, sería recomendable, pero algunas de ellas significaría simplemente incorporar buenas prácticas, tanto en las Cortes, en el Ejecutivo, como en el Congreso Nacional. Eso nada más, señor presidente. Gracias, señor ministro. Se abre la palabra. Diputado Mellado tiene la palabra. Siendo ingeniero comercial, pero me hubiera gustado ir a alguna de sus clases, profesor. Muy claras explicaciones. Mire, a ver, influencias políticas indebidas, dice el informe. O sea, está clara una parte. Hay otra parte, ¿cierto?, que por lo cual estamos acá, digamos, de abogados litigantes con las Cortes para el nombramiento. Hay abogados en cada una de las ciudades muy importantes que litigan y que tienen relación con las Cortes respectivas, digamos, o sea, son relaciones humanas, digamos. ¿Cómo cortar esa relación, digamos, que hay entre uno y otro para el nombramiento de jueces? Los nexos familiares, los nexos de amistades en el nombramiento de personas dentro del Poder Judicial y también, por qué no decirlo, entre notarios, digamos, que también hay familiares y se produce en todos los ámbitos. Uno ve también en política, está el hijo de, el nieto de, la señora, el marido, también está, digamos, dentro de ese tema que subyace, digamos. Pero usted dice la conformación de ternas y quinas, pero tiene que haber un tema paralelo para que no haya ninguna relación. Sobre el tema del lobby me parece bien avanzar en ese tema, digamos. Lo otro, también me parece bien que podamos avanzar en que los abogados integrantes no existan abogados integrantes en las Cortes, porque también se produce ahí un tema de opacidad. Entonces, yo no sé, primero, si el mismo Poder Judicial dijo que había opacidad en el nombramiento, como usted bien dice, ¿qué es lo que va a hacer el Poder Judicial para disminuir esa opacidad inmediata? Es una de las preguntas que le estamos mandando a la Corte, digamos, ¿cierto? Pero, en su opinión, ¿cuál es el régimen ideal? ¿Qué país tiene un régimen efectivamente de nombramiento donde no haya opacidad y donde efectivamente esta relación, no quiero usar esa palabra, pero dentro de una relación de nexos familiares, nexos políticos, se mezcla todo como una cazuela, digamos, de relaciones, digamos, que al final lo único que hace es que la ciudadanía mira de que se arreglan entre ellos. En la política se arreglan entre ellos, en el Poder Judicial, ¿cierto? Y se nombran entre ellos. Ahí hay un tema que le quiero pedir, que ¿cuál es el ejemplo que debemos seguir hacia dónde podemos lograr eso? Lo otro, el besamano, yo creo que se mantiene aún, lamentablemente, digamos, porque todos los jueces que están abajo quieren subir a ser supremo, y la única manera de ir subiendo es, obviamente, tratando de que el de arriba lo pueda ir escalando en esa quina o en esa terna, digamos, que de hacerlo. Entonces, yo creo que podemos reformar nuevamente, quizás con su liderazgo, ministro, poder hacer una nueva reforma legal para poder mejorar este tema, porque creo que los chilenos lo necesitan, un poder judicial abierto, sabiendo, digamos, con quienes conversan los jueces, pero también viendo, como usted bien dice, porque al entrar el Senado a determinar un nombramiento en el Poder Judicial, también se contamina políticamente este tema. Gracias, presidente. Diputada Chicardini, después diputado Barrera y diputado Soto. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro. La verdad es que iba a hablar un poco de lo mismo de lo que me antecedía el colega. Mire, yo lo escuchaba muy atento, ministro, por su intermedio, presidente, y uno se hace cargo del problema estructural.
Si bien es cierto, estos mecanismos de opacidad, como señala usted, están bien expresados con mucha fuerza en el Congreso Nacional. Y hay que aprovechar esta oportunidad. Las crisis siempre se transforman en una oportunidad de cómo se recomienda en esta comisión investigadora también algunas propuestas, como decía el diputado Mellado, de ir haciendo un perfeccionamiento de nuestra legislación. Evidentemente esto no es transparente, se presta para suspicacias y, como usted muy bien señala, entre mayores criterios de transparencia solo entrega como consecuencia mayor justicia. Y en ese contexto solo quería hacer la salvedad que, claro, sale a colación un problema más bien estructural, pero tampoco perdamos el foco que acá nosotros tenemos un abogado litigante que está siendo acusado de sugerir, interceder, recomendar y haber tenido, pareciera ser, mucho oído con respecto a las decisiones que se tomaban en causas que probablemente él llevaba. O sea, yo creo que ese es lo complejo y lo que hoy día se cuestiona, y por eso nace esta comisión investigadora. Qué bueno que salgan todos estos otros elementos y que yo creo que evidentemente a los ojos de la ciudadanía no es correcto y tenemos que ver cómo avanzamos en mayores mecanismos de prohibición, de sanción, etcétera, etcétera. Pero creo que lo cuestionable acá es que más allá de la separación de poderes, acá hay un abogado que sin duda tuvo tráfico de influencias y, ¿por qué no decirlo?, para conveniencia de sus casos, que finalmente es un negocio. Entonces, eso es lo complejo y eso es también lo criticable y lo cuestionable. Eso, presidente. Gracias. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro y también su exposición. Creo que ha sido un aporte importante a la comisión y demuestra de que haber tenido aquí algún representante de la Corte, de los que estábamos invitando, hubiera sido importante, porque el ministro nos acaba de ilustrar en relación a dónde podrían estar esos espacios de opacidad del que habla la Corte Suprema, pero tal vez el ministro dice, yo creo de que esos son, pero tal vez la Corte coincida, pero a lo mejor tiene otro, y por eso es que esto nos demuestra de que era importante que poder contar con su opinión, más que, no sé si lo habrán sentido como un ataque, que lo estamos investigando, no. Yo creo que hubiera sido importante, claro, hubiera sido importante haber recibido su opinión para poder incluir esa opinión en el informe final y que esto también sirva para mejorar lo que haya que mejorar. Y si bien el ministro nos ha mostrado cómo es el procedimiento de nombramiento, los jueces y todo eso, también nos muestra que existe la posibilidad de que haya incidencia a través de la recomendación y todo eso, y como decía la diputada Cicardini, es peligroso cuando el que recomienda, el que finalmente en su trabajo va a tener que relacionarse con esas personas que sugiere. Entonces, eso como opinión, y como pregunta, algo parecido a lo que decía el diputado Mellado, si conoce alguna experiencia comparada de algún sistema que según su opinión pueda ser como recomendable mirar, que pueda no sé, disminuir la posibilidad de que suceda lo que aquí está sucediendo. Eso, presidente, gracias. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro. Presidente, ministro, yo creo que en este tema se juega probablemente la legitimidad del sistema democrático para el futuro.
yo creo que así de importante es lo que se está conversando respecto del tema de los nombramientos y la incidencia política en ello. Creo que estamos en un punto de inflexión, de entrar en una especie de espiral, ¿ya? De una peligrosa judicialización de la política o politización de la justicia, ¿ya? Que se ha visto en muchos países del mundo. Y que en un contexto de un clima de polarización, en un contexto de crispación política y social, se da un caldo de cultivo especial para que eso prolifere de manera mucho más rápida, y sabemos cómo eso afecta la institucionalidad de las democracias y de los estados de derecho. Y yo creo que en Chile nos hemos hecho los lesos mucho tiempo con este tema, ¿ya? Y por muchas razones, porque la verdad que lo que acá está en juego son cuotas de poder, ¿ya? Hay personas, políticos, que tienen cuotas de poder respecto de su incidencia en el nombramiento de determinadas autoridades del Estado. Y hay políticos que inciden en el nombramiento de jueces, de ministros de corte, hay políticos que inciden en el nombramiento de fiscales, hay políticos que inciden en el nombramiento de directores de policía, de altos organismos de fiscalización, entregando favores políticos que eventualmente en algún momento se van a cobrar, ¿verdad? O con sutilezas como las que usted ha citado muy bien, se va al menos a esbozar que así tiene que ser. Y yo creo que eso es algo extremadamente grave, que no podemos seguir simplemente escondiendo, porque insisto, acá está en juego la legitimidad del sistema completo. Y porque además, ¿verdad?, dado los hechos de corrupción que se están viendo, que están siendo investigados, como el propio caso Hermosilla, que estamos viendo en esta comisión, se puede dar una situación de utilización institucional con fines particulares, con fines políticos, derechamente, ¿no? Y esto no es algo nuevo en Chile, o sea, no hay que ir muy atrás para recordar la famosa batalla de Rancagua hace pocos años atrás, ¿no? Que básicamente es eso. Cómo se utiliza por un lado el Poder Judicial y por el otro lado el Ministerio Público para hacer un gallito político respecto de determinados intereses. Cosas que habitualmente quedan en nada, terminan en un empate, digamos, y se sigue mirando hacia el techo. Y yo creo que eso no hay espacio de que siga ocurriendo. No hay espacio de que siga ocurriendo. Yo creo que acá estamos ante el riesgo de que se replique la batalla de Rancagua, pero a nivel nacional, y que tengamos una especie de batalla de Chile a propósito de este caso, ¿no? Por todas las influencias que al parecer hay detrás. Entonces yo creo, presidente, ministro por su intermedio, que aquí hay que tener los pantalones bien puestos y hay que tener cojones para hacer los cambios que hay que hacer, introducir los cambios normativos que hay que introducir y regular y prohibir esto. A mí no me parece, a primera vista, que sea lo más razonable, por ejemplo, una especie de ley del lobby del lobby judicial, digamos, ¿no? Es decir, un registro para crear una especie de industria que finalmente termine legitimando lo que no queremos que se legitime. Al contrario, yo creo que lo que hay que hacer es separar lo más posible esto, prohibirlo, sancionarlo, ¿no? Perseguirlo. Yo creo que eso es lo que corresponde. O sea, en un escenario político como el que estamos viviendo hoy día, que un parlamentario, que un ministro, que un presidente, quien sea, tenga el nivel de incidencia en las instituciones para beneficiarse respecto de una investigación que le pueda afectar a él o a un cercano, me parece
que simplemente no puede tener cabida, no puede tener cabida. Y mi impresión es que eso ha pasado en los últimos años, y mi impresión es que eso sigue pasando y que se está consolidando aún más. Y yo creo que aquí hay una oportunidad de que eso definitivamente empiece a cambiar, si es que estamos disponibles a tocar esos intereses que están en el propio Poder Judicial, que están en el propio Ministerio Público, que están en las propias instituciones de las policías, que están en el Congreso Nacional, yo diría más en el Senado probablemente que en la Cámara, pero yo creo que hay que hacerlo, ¿ah? Y esa es una conversación que hay que empezar a transparentar. Gracias, presidente. Ministro, sí, yo tengo 3 preguntas puntuales, ministro. La primera es, hemos sabido a propósito de las declaraciones del propio magistrado Ulloa y el señor Matus, que Hermosilla sí participó y hizo gestiones en la intervención. Esto no solo es algo que se presuma, sino que es un hecho ya relatado por aquellos que habrían sido beneficiados por eso. El propio señor Ulloa ha dicho que él, después de esto, le envía poemas a diario en agradecimiento al señor Hermosilla. La pregunta es, si el señor Hermosilla intervino en este proceso de designación, ¿en qué proceso el señor Hermosilla puede haber intervenido? ¿Y con quién puntualmente el señor Hermosilla puede haber intervenido para el nombramiento tanto, en este caso, de un magistrado de la Corte de Apelaciones como de un magistrado de la Corte Suprema? En segundo lugar, señor ministro, consultarle respecto de si pudiesen haber existido causas falladas por jueces que el señor Hermosilla influyó en su designación, y cuál sería el efecto para la igualdad de un proceso judicial y la transparencia de un proceso judicial que estuviese acontecido. Y en tercer lugar, señor ministro, quiero hacer una cita. El Comité Olímpico tiene una práctica que implica la expulsión automática de cualquier competición deportiva, que se llama el doping. Y el doping, el Comité Olímpico lo define como aumentar de modo artificial y deshonesto su performance en una competición. Claramente, cuando un abogado ha influido en el nombramiento de un juez, ese abogado pareciera que actúa como un deportista con doping en la competición, porque claramente tiene una ventaja sobre la contraparte que no goza del privilegio de haber sido el gestor de que la persona que lo va a juzgar llegue a ese importante lugar. Quiero consultarle respecto de la necesidad de poder prohibir la participación de abogados litigantes en las recomendaciones, las gestiones, las reuniones que se pueden hacer en el nombramiento de jueces. Y efectivamente prohibirlo y sancionarlo. Si tiene que estar prohibido, tiene que tener una sanción. A mi juicio, yo coincido también, el lobby en el Poder Judicial, abrir la puerta para legalizarlo, porque hoy día no está, o contemplarlo en nuestra legislación, puede terminar siendo una situación muy compleja, porque el lobista de alguien que pone un juez también puede posteriormente ser lobista a favor de una persona que después está en un juicio para poder influir a favor de una empresa que tiene algún litigio relevante, de una persona que está condenada por un juicio complicado, y como estábamos hoy día en una situación delictual por un gran narcotraficante, porque aquí poco se ha hablado también de las implicancias que pudiese tener en nuestro sistema de justicia, que abogados que influyen en el nombramiento de jueces el día de mañana encuentren que legítimamente un gran narcotraficante con mucho poder adquisitivo diga: mira, ¿sabes qué? Este es el mejor abogado, yo tengo la plata para pagar el mejor abogado porque es el que más contactos tiene y el que más jueces ha nombrado en el Poder Judicial, y lo contrato.
Porque a mi juicio ese es el tema hoy día relevante que nosotros estamos abordando justamente en eso. Son esas tres preguntas, ministro, como le digo, se lo resumo. Hermosilla, ¿en qué podría haber intervenido, cómo intervino? Si pueden haber habido causas falladas y cómo eso afecta, y si deberíamos avanzar a la prohibición de la intervención de cualquier tipo de un abogado litigante en el nombramiento de los jueces. ¿Se acuerdan que ustedes, que le hicimos una pregunta al director general de la PDI sobre el tema, lo hizo el diputado Bulnes, si no me equivoco, sobre el tema de la masonería, cuando le entregaban ¿cierto? Como que lo apañaban, digamos, a la PDI. En el Poder Judicial, ministro, también hay el tema de los jueces. ¿Cómo poder también desligar porque aquí están hablando de los políticos, el exministro Cuica en CNN ayer le traía la culpa al Senado, ¿verdad? Que politizaba, digamos, pero también hay otros componentes extrapolíticos que también van, ¿cierto? Otros intereses, como la masonería, que también está metida en este tema, ¿cierto? Y que tiene una influencia gravitante, digamos, en el nombramiento. Señor presidente, por su intermedio voy a tratar de responder las preguntas y voy a descansar, voy a fijar algunos criterios para responderlas. La primera es que me voy a remitir a los hechos y la segunda que me voy a remitir a las reglas. Y quiero comenzar con su pregunta, señor presidente, porque me permiten, a propósito de ella, luego hacer una introducción un poco más general de en qué posibilidades pueden inferir, y yo quiero hacer la precisión. No es solo complejo la intervención de un abogado litigante, es la intervención de cualquier persona que en el sistema público o privado pueda beneficiarse de esa decisión. Y solo quiero recordar la norma del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que en el numeral 14 expresamente señala como una causal de recusación haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia que haga presumir empeñada su gratitud, ¿no? Y la idea de tener empeñada su gratitud tiene que ver con que la designación de un juez supone el ejercicio de una función ingrata. Y por lo tanto, no solo respecto del abogado litigante, y vuelvo a insistir, también respecto de cualquier funcionario público ajeno a su función que intermedie, incluyo en eso al Congreso Nacional, a favor de un régimen de nombramiento. O sea, que quiero decir que no es suficiente simplemente hablar de los abogados litigantes. Y la idea de cómo abordar los temas de opacidad no es precisamente porque yo considere que es legítimo el lobby, sino que por el contrario, creo sencillamente que es una manera que hay que disuadir, que es una manera de disuadir para que eso no ocurra, porque afecta a la regla de igualdad de competencia, además, por lo tanto, entre aquellas personas, es saber que está siendo registrada. Y quiero hacer la precisión, porque creo que el problema no solo son los abogados litigantes. Creo que ahí hay un problema, pero no solo son esos. ¿En qué etapas pudo intervenir o en qué etapas puede intervenir tradicionalmente un abogado, entre comillas, a aquellos que puede ser coloquialmente denominados como abogados de la plaza? Puede intervenir una en la recomendación que pueda formular para efecto de la conformación de ternas o quinas, ¿no? La segunda, respecto a recomendaciones que pueda formular al interior del Ejecutivo. Y la tercera, la que pueda formular a algún senador o senadora a propósito de las confirmaciones. Esos son los términos, como son etapas o son momentos opacos, porque en verdad no es posible verificar quién está intermediando por qué y a propósito de qué. Y esto es relevante porque, con todo respeto, señor presidente, a usted y a toda vuestra señoría, intermediar a favor de un nombramiento creo que no está dentro de la labor de representación de un parlamentario. ¿Sí? Digo porque el concepto de labor de representación tiene una interpretación amplia en el Congreso. Y esto porque es relevante, porque la profesión legal, en cualquiera de sus dimensiones, es una profesión que sirve para proveer un bien público, que es justicia. Por lo tanto, aunque sea un practicante privado, tiene obligaciones públicas, en el fondo. Y sobre eso quiero volver un poquito más adelante, porque el Código de Ética del Colegio de Abogados, como todo Código de Ética en general de la profesión legal, señala que los abogados y las abogadas tienen la obligación de permitir que el ejercicio de la función jurisdiccional se desempeñe con independencia. ¿Qué hubiese pasado entonces si esa participación es relevante o no? Bueno, está, creo yo, dentro de la hipótesis donde está empeñada gratitud, en el fondo, ¿no? Lo grave sería si esos jueces, además que pueden ser manifestación de amistad manifiesta, no se inhabilitan, por ejemplo.
Si esos son determinantes o no, es parte de la investigación que está actualmente desarrollando el Ministerio Público, porque en estos casos creo que tenemos que distinguir aquellas comunicaciones que son impropias y que creo que afectan, de hecho, la imparcialidad, la independencia y la función jurisdiccional y la profesión legal, quiero decir, ¿no? De aquellas que son delitos, ¿no? Desde el punto de vista de la sanidad del sistema democrático, como señala el diputado, creo que ambas son reprobables. O sea, lo que quiero decir es que no hay que buscar delitos para decir que hay determinadas prácticas que son inadmisibles, ¿no? Si están esos casos, claro, es probable que podrían existir hipótesis de delitos. Si eso es así, entonces hay unas hipótesis específicas que la ley regula para efectos de revisión. Sin embargo, eso va a depender en buena parte de la decisión del Ministerio Público. Pero si hay comunicaciones impropias, creo yo, esas comunicaciones impropias igualmente son reprobables. Sin embargo, creo que el relato tanto del juez Ulloa, que tiene ciertas particularidades en la nota a la cual usted hace referencia, cuanto la que hace el ministro Matus, descansan en una cuestión, particularmente la segunda, en algo que él explícitamente señala, y es si le llegan a preguntar por él. Que da cuenta las ventajas o desventajas con las cuales determinados candidatos incurren, y que algunas personas pueden verse innecesariamente expuestas a tener esa comunicación. Porque acá pasa una cosa, señor presidente, por su intermedio, a vuestra señoría. Una cosa es que un abogado tenga incidencia y otra cosa bien distinta, pero lamentablemente muy habitual, es que un abogado unilateralmente diga por ahí que tiene influencia. ¿Ok? De esos hay muchos y en exceso, diría yo. Y más encima, si tiene apariencia, ¿no? Apariencia de tener ese respaldo por los contratos que tiene o las asesorías que realiza. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero construir a partir de eso, entonces de haberle respondido sus preguntas en específico, construir el resto de las preguntas. Uno de los temas claves tiene que ver con cómo regular los conflictos de interés. Lo que está ausente, si me permite esa recomendación, señor presidente, por su intermedio a usted y a los diputados y las diputadas, el gran ausente de esta comisión investigadora es el Colegio de Abogados. Por una razón extremadamente simple, y es que la profesión legal es una profesión de confianza. Es decir, es una profesión cuando cualquiera de ustedes requiere un abogado, descansa en que la persona a la cual están requiriendo tiene determinado tipo de conocimiento de los cuales usted no es especialista y por lo tanto tiene una relación asimétrica del cual las obligaciones de quien presta esa función son todavía mayores. El problema, sin embargo, y esto es relevante para evaluar cualquier análisis comparado, es que todos los análisis comparados de los buenos sistemas que yo les podría hablar, todos descansan en que la profesión legal es una profesión muy fuerte y donde hay control de la profesión legal por parte de sus pares que es muy intensa. En sistemas como el británico, el americano, el canadiense, el francés, el español, luego voy a hacer que son habitualmente los que se miran para sistemas de nombramiento. En todos ellos, la profesión legal cumple un rol en la opinión de los jueces, que es pública, por cierto, pero donde la profesión legal tiene un fuerte control del desempeño ético o deontológico de quienes desempeñan la profesión, lo que no pasa en Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las prácticas a las cuales ustedes han hecho relatar, en cualquier país donde el sistema de la profesión legal esté intensamente regulado, serían prácticas impropias de la profesión legal. Entonces, nosotros podemos cerrar muchas llaves a un costado, pero este es un caso donde la profesión cumple un rol muy determinante. Porque es la que permite la provisión del bien público que se llama justicia, en el fondo, ¿no? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque el país ha tenido que convivir, esto a propósito de los abogados litigantes, tanto como lo ha señalado la diputada Chicardini, como la pregunta del diputado Mellado. El rol de los abogados litigantes es algo así, como lo que sucede con los médicos, pero en un factor muy determinante. El sistema institucional chileno, paradójicamente, ha descansado en la participación de abogados activos en la profesión legal. Y la manifestación más evidente de eso son los abogados integrantes. De hecho, porque el abogado integrante descansa en la idea de ser una especie de juez suplente, pero que no es juez, que desempeña la profesión
y que por lo tanto estructuralmente puede estar sometido a una situación de conflicto de interés. Y de hecho una de las condiciones, además de tener los requisitos para acceder a la jurisdicción, es acreditar el desempeño de la profesión legal. Este es un ejemplo donde, por ejemplo, que es muy emblemático de reformas que no han tenido efectos. Primero, cuando el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional del año 1997, que es la reforma de la Corte Suprema, que incorpora a los 5 jueces colaterales, además de incorporar especialistas, personas que no venían de la carrera, que podían darle heterogeneidad al Poder Judicial. El propósito de esa reforma, explícitamente declarado por el Ejecutivo y el Congreso, era eliminar los abogados integrantes. Bueno, los abogados integrantes siguen existiendo hasta el día de hoy. Parte de las razones que explica la existencia de los abogados integrantes es una cuestión de necesidad. Como tenemos a los jueces con labores de gobierno judicial, además de las jurisdiccionales, una cantidad importante de sus labores están destinadas a cuestiones administrativas, por lo tanto hay vacancias en la sala que tienen que ser satisfechas con abogados integrantes. ¿Qué medidas ha tomado la Corte y particularmente la Suprema? Tratar de proponer, cuando vienen en las ternas, números acotados de candidatos que sean abogados litigantes. Hay políticas de algunas administraciones de ser más amplios o estrictos en abogados integrantes. Por ejemplo, respecto a abogados integrantes, de lo que yo puedo dar cuenta, se ha tratado de evitar de nombrar abogados que tengan activa posición en una corte. El problema, y aquí tiene que ver con y por eso la profesión legal es muy relevante, no es lo mismo hablar de Santiago, Valparaíso, Concepción, plazas relativamente conocidas, de hablar de regiones con cortes más pequeñas. Porque las comunidades legales tienden a ser endogámicas. Y como tienden a ser endogámicas, no por eso extraña entonces que usted pueda tener ternas en otros nombramientos donde están miembros de la misma comunidad legal. ¿Me explico? Entonces, de hecho, usted puede tener en un momento determinado en una corte una terna para abogados integrantes donde los 3 son abogados integrantes. Es más, hay cortes que proponen funcionarios públicos. Y de la terna, los 3 son funcionarios públicos. De hecho, la Contraloría tenía que hacer la advertencia que esos funcionarios públicos tienen que tener satisfecha su compatibilidad con el Estado. Y eso, en parte, tiene que ver con la figura de que son comunidades legales endogámicas, pero donde en verdad el problema es que tenemos una institución que hace literalmente convivir el conflicto de interés en un tribunal. Y porque su única alternativa es solo su supresión. Ahora, ¿qué alternativas hay para eso? Bueno, la figura de los jueces suplentes, que es la que tenemos en el Tribunal Constitucional, o es la que se incorporó explícitamente en el caso de los tribunales ambientales, precisamente para evitar esto. En el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tuvo abogados integrantes de su oportunidad, y en el caso de los tribunales ambientales, precisamente para evitar los conflictos de intereses. Entonces, en un régimen ideal de nombramientos, la posición que tiene la profesión legal es determinante. O sea, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Reino Unido, la profesión legal cumple un rol clave. El Colegio de Abogados norteamericano, en el caso de los jueces federales y en el caso de la Corte Suprema, emite un informe explícito que está abierto a todo el mundo, que se refiere a la integridad, al desempeño, donde se observan además su tipo de decisiones. La profesión legal opina respecto al candidato juez. Ese informe es público y forma parte de las audiencias públicas cuando ese juez tiene que ser ratificado en el Senado. En Chile eso es imposible. Entonces, es colegiado. No, lo que pasa es que la diferencia es colegiado. Sí. Entonces, son 2 organismos colegiados. Ahora, ¿por qué eso importa? Bueno, porque su otra alternativa es buscar mecanismos de consejo que en el caso de América Latina son muy complejos. Es decir, la idea de tener consejos de integración mixta. El problema es que hoy día están teniendo un gran detalle, es el problema del caso español, que hace 5 años no nombra entonces a sus titulares y por lo tanto los nombramientos judiciales están detenidos. Lo que quiero decir con esto es que la manera de abordar este tipo de situaciones es que no hay una bala de plata en específico de un tipo. Lo que sí quiero decir es que hay buenas prácticas en el sistema comparado. Tenemos un serio problema en carreras judiciales en la medida que sigamos creyendo que las carreras judiciales son verticales. Es decir, ¿pueden haber carreras judiciales horizontales? Sí. O sea, ¿puede un juez querer ser juez de garantía o juez y trasladarse en sí, y eso significar mejor en sus rentas? Sí. Muchos. No necesariamente todos quieren ser ministro de Corte de Apelaciones. El problema es que es una mezcla entre separar gobierno judicial, eliminar algunas figuras de conflicto de interés estructural, como la figura de los abogados integrantes, porque además la figura del abogado integrante incentiva la endogamia de la comunidad legal. Y por lo tanto genera las condiciones para que usted le pregunte siempre
a quienes están integrando, qué opinión tiene ahora esta vez de los jueces que están ahí. Y por eso el rol de la profesión legal es muy determinante, y por eso creo que esa parte de la evaluación, creo que, si me permite esa recomendación, señor presidente, a vuestra señoría, creo que es algo que es muy relevante. Entre otras cosas, por un tema que usted ha señalado. Cuando las carreras judiciales dependen de la política, los incentivos a la judicialización de la política, que es estructural, todavía son más complejas, ¿no? Porque el ejercicio de acciones legales está muy condicionado, proactiva o de modo inhibición, ¿no?, a determinado tipo de acciones. Por eso hay algunos, ojo, que evalúan la reforma del 97 en el caso del Senado de un modo no tan positivo, ¿no? Pero yo creo que ese es un juicio que podría ser bemole. Eso, señor presidente, puedo responder a otro. Gracias. Es que tenemos solamente 5 minutos, entonces... ¿Ah? Sí, tiene que empezar. Sí, tenemos que abordar algunos temas, entonces si alguien tiene alguna pregunta se la podemos hacer llegar por escrita al ministro, porque nos tenemos que resolver. Gracias, señor ministro. ¿Cómo? Sí, tenemos alguna fecha. Sí, podríamos quizás contemplar una segunda invitación al ministro. Sí, sancionemos para poder, ¿les parece que invitemos al Colegio de Abogados? Como dice. ¿Para cuándo el presidente del Colegio de Abogados? Tenemos próximo lunes, miércoles, sí. Como tenemos espacio. 8, 10, 15, 16. El 15 no, porque tenemos ya agendado una persona. Sí. Veamos el lunes 8 si puede. 8, sí. Lo invitamos para el 8. Sí, y si no, en su efecto el miércoles. Y también veamos para al final poder invitar nuevamente al periodista Nicolás Sepúlveda, que él ha sido el que ha llevado el caso desde CIPER. ¿Cómo? Tienen que venir los colegas parlamentarios para que tengamos quórum, pero creo que es importante porque pareciera que ellos tienen más antecedentes que muchos de los que estamos acá. Para el 17, miércoles 17, que es la última. Sí, puede ser. Sí. Y respecto a las preguntas, yo lo que sugiero es que, para que no hagamos tan acotados, que podamos durante el día enviar 3 preguntas por parlamentario, si alguien no quiere enviar para hacer, para los ministros. Indicando quiénes son los destinatarios. Sí, quiénes son los destinatarios. Nosotros teníamos al señor Chadwick, al señor Delgado, que gentilmente dijo que le iba a responder las preguntas, y a la Corte Suprema. Tenemos que definir si le enviamos a la Corte Suprema y que por su intermedio respondan ellos como Corte Suprema, o a todos los ministros y presidentes de Cortes de Apelaciones por separado. Me gustaría escuchar la opinión. ¿Me permite hacer sí. una aclaración? La recomendación de la Secretaría es que se envíe al presidente de la Corte Suprema, que tiene la representación de la Corte Suprema, sí. Y se hace un pleno precisamente para dilucidar esta situación. Además que tiene la superintendencia correccional, directiva económica de todos los tribunales del país. Me parece. ¿Lo sancionamos así? Entonces hoy día las preguntas, y enviamos las preguntas que lleguen al chat. Se mandan, ¿no? O sea, no, las preguntas envía lo que consideren apropiado, porque si entramos en observaciones podemos observarlas. O sea, no hay observaciones entonces, ¿se mandan? Se mandan ya. Así como se envíe cada parlamentario. Con el destinatario, presidente. Sí, con el destinatario. Ok, sancionado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se cierra.